Buenas tardes, estamos comenzando el tercer encuentro del curso Geopolítica Energía, una mirada desde la Argentina. La idea hoy es que abordemos en forma un poco más compacta algunas cuestiones que nos quedaron pendientes del encuentro anterior, que tienen que ver con la descripción del panorama hidrocarburífero mundial y que nos metamos un poco más después en toda la nueva discusión que se está dando en los últimos años sobre los llamados hidrocarburos no convencionales. Y finalmente, tratemos de ver algunas cuestiones que nos permitan en un mapa, que aquí tenemos, poder identificar algunas de las regiones que creemos van a ser fundamentales, o ya lo están siendo, mejor dicho, en los balances de poder que se van a jugar desde el punto de vista geopolítico, no solo entre grandes potencias, sino también entre potencias de menor capacidad de influencia, pero que están jugando todos una perspectiva en términos de lo que habíamos hablado en el primer encuentro, ¿no? Esto es en términos de acceso y control a recursos que se consideran como fundamentales. Entonces, yendo a esa primera parte complementaria del encuentro anterior, ustedes van a ver ahí en el mapa algunas regiones que quiero marcar en particular y que son relevantes respecto a una de las dimensiones de la problemática hidrocarburífera en el mundo que atañe a lo geopolítico, que tiene que ver con cómo asegurar los suministros de hidrocarburos entre países productores y consumidores, de manera tal de que no solo la demanda pueda ser satisfecha en tiempo y forma, sino que además buena parte de lo que se está asegurado como carga en materia de hidrocarburos pueda llegar a destino sin ningún tipo de contratiempo, por lo menos aquellos contratiempos que puedan ser evitables o previsibles, digamos, ¿no? ¿Esto por qué lo decimos? Bueno, porque en los últimos años, como ustedes lo van a ver después en un texto que tuvimos distribuyendo de Michael Clerc, uno de los puntos de mayor conflictividad en materia hidrocarburífera en el mundo tiene que ver con los mares, en donde la puja entre grandes potencias ha aumentado y también los gastos de grandes potencias en materia de asegurar el control marítimo de recursos que son vistos como fundamentales para sus sistemas productivos es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y esto ha crecido exponencialmente a partir de que han crecido los requerimientos de hidrocarburos de países como China, en primer lugar, India, y también del avance de la rivalidad geopolítica en todo el espacio euroasiático, ¿no? Que tiene a Rusia como protagonista, que tiene a Europa Occidental como el otro protagonista fundamental, que es el receptor en buena medida de históricamente las exportaciones de gas ruso, y en los últimos años esa región estuvo atravesada por conflictos de distinto tipo, que derivó también en otras estrategias llevadas adelante por rivales como los Estados Unidos, intentando intervenir en ese juego regional en función de sus propios intereses, ¿no? Y ahí lo que ustedes van a ver, que básicamente hoy iríamos como una primera cifra fundamental, digamos, ¿no? Hay como 8 grandes puntos, yo diría, de estrangulamiento en materia de transporte hidrocarburífero en el mundo. Y digo estrangulamiento porque tiene que ver con tal grado de sensibilidad que tienen estos pasos o estas áreas, que son denominadas geopolíticamente choke points, son como áreas de paso cuyo control es fundamental para lograr que el comercio marítimo de hidrocarburos fluya, y tan relevantes son que cualquier conflicto regional incluso, cualquier situación de volatilidad marcada no solo por cuestiones de índole económica, sino también por rivalidades aún bilaterales o multilaterales entre países, puede generar una situación de pérdida muy relevante en materia de recursos para las potencias involucradas, digamos, ¿no?
Entonces, ustedes van a ver que aproximadamente el 40%, segundo dato importante, de los recursos hidrocarburíferos que se mueven por el mundo, vía marítima, a través de los buques petroleros, los grandes buques petroleros, los grandes buques metaneros, que transportan tanto crudo, variedades, combustibles líquidos, como también aquellos que transportan gas natural licuado, sobre el cual vamos a decir un punto más específico que me parece importante remarcarlo más adelante. Pero decía, el 40% de los energéticos hidrocarburíferos que circulan por el mundo pasan fundamentalmente por dos lugares centrales. Por un lado, el estrecho de Hormuz, toda esta zona, en conjunto con el canal de Suez, que son dos áreas que unifican de alguna manera el paso entre Asia y África, y el estrecho de Malaca, que lo tenemos por aquí, que es muy relevante en todo lo que es la circulación intrarregional de hidrocarburos en todo el espacio de Asia-Pacífico. Ahí básicamente hay dos grandes actores, Tailandia e Indonesia, que son fundamentales en esos balances, ¿no? Además de que países como Japón y China también, Vietnam, Filipinas, son receptores fundamentales de petróleo y gas natural licuado por algunas de esas rutas que son muy relevantes, ¿no? Y cuando les decía el estrecho de Hormuz, la zona del Golfo Pérsico, junto con el estrecho de Malaca, explican aproximadamente el 40% del transporte marítimo de hidrocarburos. También allí lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo en la región asiática, del sudeste asiático, ha crecido la conflictividad vinculada, por ejemplo, a fenómenos de piratería, que también han sido muy relevantes. ¿Dónde? Muy relevantes en la zona del norte de África, ahí en el Cuerno de África, en donde han habido situaciones de secesión territorial, de guerras internas con actores externos que han participado también y mucho, Eritrea, Sudán, la misma partición de Sudán, que hoy son dos países, la situación de Somalia, también dividida, y ahí hay un actor muy relevante en términos de derecho de paso de hidrocarburos, que es Egipto, que tiene un gran oleoducto que da paso a la región del Mediterráneo y por ende a Europa también, y además también es el que controla el canal de Suez, digamos, ¿no? Que ha sido un bastión de históricos conflictos desde 1860, en el siglo XIX, cuando empezó a funcionar como tal, y sobre todo fue el gran protagonista de todo el proceso de nacionalismo árabe de la mano de Nasser a comienzos de los 50, que tuvo en el objetivo final de nacionalizar el control del canal, que estaba en manos de los anglo-franceses, digamos, ¿no? De las expotencias coloniales, para llegar después a un proceso de nacionalización de toda la industria hidrocarburífera. Digamos, fue un punto central en ese momento, ¿no? Entonces, toda la zona que tiene que ver con el estrecho de Hormuz, el canal de Suez y el estrecho de Malaca, entre esta región de Asia, el Océano Índico y toda esta parte de Medio Oriente, explican buena parte de las zonas más sensibles en lo que hace al comercio marítimo de hidrocarburos. A la vez, esas zonas son las que están atravesadas en los últimos años por el avance de un nuevo tipo de mercado que hasta hace 10 años tenía una existencia irrelevante, diríamos, ¿no? Que es el mercado del gas natural licuado, como estaba diciendo antes. El gas natural licuado es un tipo de gas que, digamos, al poder someterlo a un proceso de licuefacción y a través de
un conjunto de instalaciones, de infraestructuras que permiten después regasificarlo en el punto de llegada, permite de alguna manera que se pueda pasar por alto uno de los tradicionales conflictos que han tenido que ver con la dinámica del negocio del gas natural, que tiene que ver con asegurar los derechos de paso muchas veces por los gasoductos con países que tienen conflicto entre sí, como ha sido el caso de Eurasia. Pensemos en Rusia con Ucrania, por ejemplo, ¿no? Hasta hace 12, 13 años hemos tenido una guerra, que fue una guerra por el gas en lo concreto, porque Ucrania quería cobrar más impuestos por el paso de ese gas que iba dirigido a Europa Occidental, digamos, ¿no? A países como Italia, Alemania, otros países de Europa Oriental también. Y ahí se generaban cuellos de botella o escenarios de estrangulamiento, de conflicto entre potencias, que generalmente derivaban en la posibilidad de choques armados o de conflictos económicos de alta intensidad, digamos, ¿no? Entonces, piensen que en el 2005, sí, el mercado del gas natural licuado, digamos, ¿no? Significaba aproximadamente un 5, 6, 7% del conjunto del negocio del gas en el mundo, digamos, ¿no? Ya para ahora, el año 2018, estamos hablando de que ese sector representa casi un 20%, o sea, casi que se ha cuadruplicado la importancia de la comercialización del transporte de gas natural licuado, que tiene como uno de los principales beneficiarios, como consumidores, digo, ¿no? A los países de Asia-Pacífico. Japón es un actor fundamental en ese sentido. Y tiene distintos tipos de productores en el mundo, tanto de la región asiática, africana, América Latina. Aquí podemos designar el caso particularmente de Trinidad y Tobago, que es muy importante como productor de gas licuado. Y además también, que vamos a verlo un poco más tarde después, la presencia de el polo energético norteamericano, diríamos, ¿no? En esto, es decir, que son los Estados Unidos y Canadá, que emergen en los últimos 20 años como un gran actor en el sector del gas natural, sobre todo a partir de lo que es la revolución del shale norteamericano, ¿no? Del no convencional, fundamentalmente. Europa es un actor muy relevante como consumidor de gas y generalmente ha sufrido en parte, buena parte de las disputas de las que hablábamos, porque forma parte del gran continente euroasiático, que es el que geopolíticamente ha movido siempre las principales fuerzas en términos de pesos y contrapesos en términos geopolíticos, cuando pensamos en energía, ¿no? Pasa que ahora el mundo se ha ampliado mucho más en términos de lo que es muchos actores que demandan energía y demandan tenerla de manera segura, y lo que demandan también es la diversificación de los suministros, digamos, ¿no? Es decir, para no depender, diríamos, ¿no? No hacer depender su seguridad energética de uno o dos aprovisionadores, suministradores de recursos, que en caso de que pueda aparecer un conflicto, de que pueda haber alguna situación de carácter político-diplomático, alguna disputa vinculada a precios, digamos, ¿no? Las que siempre pueden aparecer en el panorama geopolítico mundial, imponen una imposibilidad de superar ese escenario para estos países, digamos, ¿no? Entonces, hay países que tienen una mayor experiencia por ser pobres poseedores de recursos energéticos, como ha sido el caso de Japón, que derivó en que desarrollara después una industria nuclear muy poderosa, muy importante, a partir de esa pobre dotación de recursos, y también que fuera uno de los grandes actores, animadores en los últimos años de la industria del gas natural licuado, como decíamos antes, ¿no? Ahora, si vamos un poquito más arriba en el mapa, nosotros nos vamos a encontrar también que la zona de los estrechos Bósforo y Dardanelos también, ¿no? Lo que da acceso a toda la zona de los que antiguamente se conocían como los mares calientes, ¿no? El Mar Negro, el Mar Caspio, es otra zona de profunda inestabilidad y de importante presencia y control, no solo por parte de Turquía, sino de otros actores, muy recelosos porque el transporte marítimo de hidrocarburos pueda asegurarse ahí, ¿no? Ahí Irán es un actor
en alza, creciente, fundamental, diría, Irán tiene una relevancia no solo como actor en el Golfo Pérsico, donde el Irak invadido, que es uno de los poseedores de reservas del llamado petróleo liviano, que es el más fácil de refinar, digamos, ¿no? En líneas generales, que es uno de los más grandes poseedores de reservas y que después del escenario de guerra no ha podido rehabilitar su capacidad productiva tal como existía antes del 2003, digamos, ¿no? Esos países, Irán, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, en toda esa región, tantos jugadores relevantes en materia de petróleo como de gas, tienen también una puja que pasa ya no solo por el control ahí de esa región fundamental, sino además también porque hay todo un escenario financiero que se va armando en torno al juego del control de la energía, que tiene que ver con un tipo de rivalidad como un nuevo elemento que va apareciendo en el mercado de los hidrocarburos en el mundo, que tiene que ver con esta posibilidad de que otros países como China, como Rusia, Irán, como decíamos antes, puedan establecer un tipo de desafío a los Estados Unidos, que es el fundamental, les diría yo, en términos de capacidad de acumulación económica en la problemática de los hidrocarburos, que tiene que ver con que poder comerciar los hidrocarburos en otra unidad de cuenta, en otra reserva de valor, que no sea el dólar, digamos, ¿no? Sino poder hacerlo en euros, poder hacerlo en yuanes renminbi, la moneda china, poder hacerlo a través de algún otro tipo de instrumento de cambio. No es casual entonces que en esta etapa de gran desorden mundial tengamos el surgimiento de las llamadas criptomonedas, bueno, la crisis Venezuela conocida por todos con el tema del petro, que está intentando de alguna manera salir de los márgenes que te fija el sistema financiero mundial transnacionalizado vinculado al control del dólar, que cuando hay un conflicto político de primer orden, como es el que hoy está teniendo Venezuela con el mundo occidental, diríamos, ¿no? Le implica prácticamente ver sus finanzas vinculadas a la industria del petróleo totalmente, yo diría, desactivadas o erosionadas, ¿no? Amén de un conjunto de problemáticas, que no es el caso de tratarlo ahora, que tienen que ver con lo que está pasando con el sistema energético venezolano, que es harina de otro costal eso, digamos, ¿no? Pero digo, toda esta problemática internacional, digamos, lo que liga el control de pasos marítimos fundamentales para que fluyan los recursos, la puja financiera, digamos, que hoy es muy fuerte, vinculada a lo que decíamos la semana anterior, al fenómeno especulativo sobre los hidrocarburos, ¿no? Son otros elementos que están en juego en muchas de las regiones hoy del sistema internacional, ¿no? Y yo les diría que además como elemento adicional, les hablaba de lo que es la región del Mar Caspio, digamos, ¿no? La región del Mar Caspio tiene ahí una zona de enorme potencial gasífero, tanto convencional como probablemente no convencional, en donde hay actores muy diversos, ¿no? Están estas famosas repúblicas centroasiáticas que fueron parte de la ex Unión Soviética y que desde hace más de 20 años son países independientes, digamos, ¿no? Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, digamos, ¿no? Kazajstán, todas ellas potencias gasíferas casi de primer orden, les diría, ¿no? Y además también en torno a la cuenca del Mar Caspio, entre Uzbekistán, entre Irán, con la influencia de Turquía también, Rusia, digamos, ¿no? Turkmenistán, son potencias en torno a los cuales hay un juego de intereses permanentes y un escenario que hoy no existe en ningún otro lugar del mundo en términos de las rivalidades geopolíticas vinculadas a los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque hay un montón de proyectos en danza que tienen que ver con intereses de los países occidentales, en un caso, en otro caso con intereses de la Federación Rusa e Irán, por ejemplo, ¿no? Que están vinculados con proyectos de gasoductos y oleoductos que básicamente
están relacionados con la posibilidad de explotar a gran escala comercialmente las riquezas hidrocarburíferas del Mar Caspio, digamos, del Mar Caspio. Y entonces, esa es un área de profunda inestabilidad política. ¿Justo dónde? En el centro de Eurasia, que fue el área que geopolíticamente siempre ha sido más inestable en términos de la pelea por el control de los recursos energéticos. Y entonces ahí, diríamos, cuando uno ve el combo Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz, Canal de Suez, la situación del Golfo de Adén, un poco más abajo, ahí hay un estrecho que es el de Bab al-Mandab, que es el que está vinculado a un conflicto histórico que existe en Yemen, que hoy ha derivado en una guerra civil atroz, con participaciones indirectas, tanto de Irán como de Arabia Saudita, como las dos potencias que están detrás de esa guerra. Y ahí, por ese estrecho también, pasa una parte importante de los recursos hidrocarburíferos que circulan por la zona, por la subregión, ¿no? Y entonces, toda esa zona, les decía antes, es la gran zona de inestabilidad en materia geopolítica cuando hablamos de el aseguramiento de los suministros, digamos, ¿no? ¿Y qué le agregaríamos? Bueno, un poco más arriba, yendo hacia la zona del Mar del Norte y el Mar de Barents, ahí pegado al Ártico, ahí tenemos la zona de los estrechos daneses, digamos, que es una región de creciente relevancia, no tanto por la cantidad de recursos que hoy pasan por esa región, sino porque la región del Ártico se configura como una de las nuevas regiones, lo dice Michael Clerc en su artículo, ¿no?, de mayor puja en el futuro por el control de recursos hidrocarburíferos. ¿Qué tipo de recursos hidrocarburíferos? Y acá lo vamos, de alguna manera, mechando con lo que decíamos antes de los no convencionales, ¿no? Bueno, en buena medida, toda esta nueva gama de recursos hidrocarburíferos de difícil acceso, que son llamados, digamos, no convencionales en general, pero que incluyen una variedad de recursos hidrocarburíferos que tienen diferencias desde el punto de vista geológico, diferencias en cómo se manifiestan o cómo se presentan geológicamente, justamente, en cómo poder acceder a ellos, los niveles de profundidad en lo que están, si están o no onshore, o sea, en territorio, si están en zonas offshore, si están en zonas offshore, a cuánta distancia están de la costa, a cuánto pueden ser recuperables esos recursos, pensando en encarar perforaciones en el mar. Pueden ser perforaciones las que llaman someras, o sea, cercanas a la costa, pueden ser perforaciones más alejadas en aguas profundas y ultraprofundas. Es decir, hasta 800 metros, más de 800 metros o hasta más de 1500 metros. De esto estamos hablando, digamos, ¿no? Y en lugares como el Ártico, ¿qué tenemos? Tenemos una puja por soberanía, por control de los espacios del Ártico, que ahí tiene dos grandes protagonistas, que son Estados Unidos y Rusia, digamos, ¿no? Además de otros menores, digamos, ¿no? Dinamarca, por ejemplo, sí, son varios países, Suecia, Noruega, Finlandia, todos, digamos, los países escandinavos, digamos, ¿no? Y todos ellos reclaman también soberanía en la puja creciente por el control de espacios marítimos, ¿no?, de la que hablaba Michael Clerc justamente. Entonces ahí, diríamos, el escenario se hace todavía más inestable a futuro, porque por ahí pasa una de las estrategias que está encarando China, yo diría que es como bidireccional, digamos, en líneas generales. Una tiene que ver con un proyecto que habrán escuchado, que es el de la famosa Ruta de la Seda, la reinvención de la Ruta de la Seda, que tiene que ver con un gran proyecto de conectar, digamos, ¿no?, el territorio chino pasando por Eurasia para llegar hasta Europa Occidental, incluso pasando el Gran Canal y yendo a las Islas Británicas también, digamos, ¿no?, con miles de millones de dólares, con proyectos de todo tipo, energéticos, mineros, hídricos, proyectos industriales, tienen que ver justamente también con la posibilidad de controlar vías de navegación, puertos, digamos, ¿no? Es decir,
el crecimiento de China y la búsqueda de recursos, que es incesante en los últimos 20 años, que ha implicado una ruptura en términos de los balances de poder entre las regiones en el mundo, digamos, ¿no? No deja de ser un elemento estructural, digamos, ¿no? Que llegó para quedarse, digamos, ¿no? Con lo cual, entonces, la tensión que ejerce ahí en su escenario cooperativo armado ya muy claramente con Rusia, a partir de un acuerdo de provisión de gas y petróleo por más de 30 años que fue firmado en el 2014, que va a implicar también mover una gran cantidad de recursos en el futuro, digamos, ¿no? Con propuestas de óleo y gasoductos que deberían atravesar, digamos, desde la zona de Siberia, con los grandes campos gasíferos rusos, pasando además también por todo el territorio ruso y yendo a las regiones meridionales chinas, digamos, ¿no? Entonces ahí China tiene hoy en observación que esa estrategia que le permitiría controlar en términos continentales mayores suministros de hidrocarburos que van a necesitar en el futuro, la quiere consolidar generando un nuevo tipo de vía o de circulación marítima de hidrocarburos que tiene que ver con encarar una propuesta de alianza cooperativa estratégica con Rusia en la región del Círculo Polar Ártico, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque China lo que ve es que hay un escenario de futura explotación de recursos no convencionales en la región de Asia-Pacífico, en el mar de China Oriental por un lado y en el mar de China Meridional, en esta región, que está crecientemente disputado por los Estados Unidos y por potencias regionales que están vinculadas a los intereses norteamericanos. Filipinas, Vietnam, Indonesia, digamos, ¿no? Que juegan fuertemente ahí también sus cartas, ¿no? Y ahí hay un escenario muy conflictivo, que es el que trata en buena medida Claire, en donde hay ya proyectos extractivos llevados adelante por China en una fase inicial y que en buena medida tienen que ver con la explotación offshore de petróleo y también de gas, y que entonces le implica a China un esfuerzo por repensar otras vías alternativas que aseguren los suministros y que aseguren niveles crecientes de comercio, diríamos, ¿no? Hablábamos de la ruta continental por la llamada ruta de la seda, digamos, ¿no? Y hablamos de una posible ruta más al extremo, ahí en el planiferio, en el norte, en el Círculo Polar Ártico, que está fuertemente vinculada a que avance de manera muy relevante sus ámbitos de cooperación con Rusia, digamos, ¿no? Esto si no sería imposible de lograrlo. Y cuando les decía antes que la zona de la región del Pacífico crece en conflictividad, China ve con mucha desconfianza la posibilidad de hacer uso de algunas rutas del Pacífico que han permitido ahorrar muchísimo en recursos y que tienen que ver justamente con el área del Gran Canal de Panamá, digamos, ¿no? Que es el otro punto del cual les quería hablar, y que China en los últimos años ha invertido mucho, no solo en la región centroamericana, intentando preservar además también con inversiones muy relevantes, intentando preservar, les decía, suministros que ve como fundamentales, no solo energéticos, además también mineros y de bienes de todo tipo, digamos, ¿no? Pasa que ahí la puja geopolítica es creciente, y es creciente sobre todo desde el anterior gobierno, de los dos anteriores gobiernos de George Bush hijo, y fundamentalmente después del interregno de Obama con el nuevo gobierno de Trump, digamos, ¿no? Trump aparece en el escenario en términos de las estrategias de seguridad como un gran actor de vuelta en la región y uno de los pilares de la nueva doctrina Monroe, como la denominamos históricamente, digamos, ¿no? Pero que es nueva doctrina Monroe porque hay un avance en términos de intento de control sobre la región, después de un periodo más o menos de distensión que había habido con Obama, con conflictos, pero en donde había habido cierta institucionalidad que se había preservado, digamos, ¿no? Ahora acá directamente, hace un año,
la situación emerge nuevamente con un grado de conflictividad mayor y aparecen los escenarios conflictivos que están atravesados por la propia dinámica energética norteamericana. Cuando digo norteamericana no es solo la de los Estados Unidos, es la de Canadá, que incluye a México crecientemente también. Entonces, por eso, toda la región de Norteamérica, bajo lo que se conoce como la Estrategia de Seguridad Energética norteamericana, va a ser un área de creciente relevancia en términos de conflictividad en el próximo tiempo, y para ello resulta relevante sacar a China definitivamente del canal de Panamá, digamos, ¿no? Del canal de Panamá, y además también en el extremo sur, en el Atlántico Sur, la presencia de Gran Bretaña en los últimos años ha ido increyendo en términos de recursos de control militar, recursos económicos utilizados para avanzar en los proyectos prospectivos en torno a las cuencas de las Islas Malvinas, y ahí hay un punto de conflictividad creciente, digamos, del cual, digamos, ahora nosotros hemos tenido, por ejemplo, la visita del canciller británico, pero sobre eso no se ha hablado, por lo menos oficialmente no se ha hablado, pero sí sabemos que ahí hay un potencial de conflicto en el futuro en función de cómo avance el proceso político latinoamericano también, ¿no? Es decir, hoy es visto bajo un escenario cooperativo, porque hay gobiernos en la región que de alguna manera han reconstruido una visión desde el punto de vista económico más o menos común con Gran Bretaña y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero digo, esto no significa que en función de los cambios que se puedan producir, la región esté en el primer orden del Atlántico Sur, digo, ¿no? En el primer orden en términos de conflictividad, diríamos. Entonces, toda esta dinámica que, como verán, tiene amplias zonas de búsqueda de espacios y de control, de influencia en el mundo, está atravesada por lo que es esta nueva lógica productiva que surge a partir de nuevos descubrimientos tecnológicos, de la mayor posibilidad del avance de la formación de capital en las grandes empresas hidrocarburíferas y otras grandes empresas nacionales hidrocarburíferas que se han planteado las nuevas fronteras productivas en términos de hidrocarburos, ¿no? Esas nuevas fronteras productivas tienen que ver, como decíamos antes, con los llamados recursos no convencionales. Y todo esto tiene, como decíamos, la necesidad de ser visualizado hoy con mucho cuidado, porque los recursos no convencionales tienen como principal caracterización, la que los une en todo sentido, tiene que ver con el hecho de que ante un escenario en donde estamos ante la presencia de hidrocarburos convencionales con buena parte de los campos en actividad ya maduros, y no con grandes mega descubrimientos, como han visto en algunas de las filminas que les pasé, digamos, ¿no? Los grandes descubrimientos de campos convencionales, los de fácil extracción, se han dado entre los 50 y los 70, digamos, ¿no? Cuando en los 70 los Estados Unidos, después de la primera crisis de suministros petroleros, con la guerra árabe-israelí, en los 70, en el 73, los Estados Unidos empieza a embarcarse en una carrera por intentar controlar mejor los mecanismos de la eficiencia energética, por poder encarar una carrera interna propia, por producir más gas y por petróleo, digamos, ¿no? Y para poder reactivarse en términos del control del juego geopolítico, digamos, ¿no? Que lo veía como vulnerado por el accionar de los países de la OPEP. Entonces, eso tiene 40 años. En esos 40 años los Estados Unidos encaran un proyecto extractivo a gran escala que atraviesa de este a oeste todo el territorio, digamos, ¿no? Y que logró que en los últimos 10 años de esos 40 años empezaran a generar algo que hoy es calificado como la revolución del no convencional, que tiene que ver con que tanto en materia de gas como de petróleo, Estados Unidos comienza a transformarse en uno de los 3 grandes actores de peso
en materia productiva, digamos, ¿no? Básicamente de la mano de los llamados recursos no convencionales. Esto es shale gas y un tipo de petróleo que es el que mayormente se produce en los Estados Unidos, que es un tight oil, digamos, un petróleo que da como consecuencia algo muy relevante para los Estados Unidos, digamos, ¿no? Que es un tipo de petróleo de características más livianas, que le permite introducir una modificación relevante en la propia estructura de su mercado energético, porque los Estados Unidos, históricamente, todas sus inversiones en materia de refinación han estado relacionadas con dos cuestiones básicas, ¿no? Por un lado, por ser un país que ha demandado energía permanentemente. Esto es un importador neto de energía, porque siempre produjo, pero no al nivel suficiente para la demanda de la principal economía del mundo, digamos, ¿no? Y además, su relación privilegiada, no solo la de Medio Oriente, sino la que ha tenido con Canadá y con México, fundamentalmente, generalmente Estados Unidos ha recibido, en términos de comercialización de hidrocarburos, un tipo de petróleo bastante más pesado y que necesita un tipo de refinación que es mucho más costosa y que se ha dado a través de inversiones que los Estados Unidos han realizado durante décadas y que tiene a los venezolanos también como un actor importante, ¿no? Por eso los venezolanos son propietarios no solo de, digamos, áreas y eslabones de refinación, sino también grandes comercializadores de hidrocarburos a partir de enormísimas redes de estaciones de servicio, por ejemplo, ¿no? y de puntos de distribución y de comercialización en todo el país. Ahora, esa dinámica interna, digamos, ¿no? Que tenía que ver con los tipos de flujos que un país como el americano había acostumbrado a dominar, digamos, con la llegada de este nuevo tipo de producción empieza a generar todo un escenario de nuevo tipo de presiones internas, ¿no? Que derivó, por ejemplo, una decisión fundamental en los últimos años, es que Estados Unidos, después de 40 años, en donde se había establecido la prohibición para la exportación de crudo, producto justamente de la crisis de la OPEP, digamos, ¿no? Allá por el año 75, Estados Unidos prohibió la exportación de crudo porque es considerado un recurso estratégico que debe ser, de alguna manera, garantizado en términos de reservas estratégicas, que es otro bien que los Estados Unidos tiene como activo fundamental, digamos, históricamente, digamos, ¿no? Y ahora con la revolución del shale, durante ya los fines de la administración Obama, de la segunda administración, entre 2014 y 2015, el Congreso americano da el ok para que Estados Unidos pueda, en el futuro, reaparecer en los mercados internacionales como exportador de crudo. Esto ha empezado a poner en marcha otra dinámica. Estados Unidos hoy es en función de lo que produce, es dirían, residual exportador de crudo. Pero lo que pasa es que los criterios con los cuales se está trabajando la política energética americana es que se ve de cara al 2035, casi los próximos 20 años, un escenario creciente de producción y un escenario creciente de exportación de petróleo. Que si lo combinamos con lo que pasa con el mercado del gas, en donde ya Estados Unidos es superavitario hace tiempo, digo, ¿no? O sea, produce mucho más de lo que necesita su mercado interno. Esa oferta superavitaria ha implicado incluso que derramara en un precio del gas bastante más accesible que permitió recuperar ciertos entramados industriales en el país, digamos, ¿no? Que habían sido perdidos por todo el proceso de deslocalización de las últimas décadas. Y ahí, en el mercado del gas, tan relevante ha sido la revolución del shale en Estados Unidos que se ha transformado en un gran exportador a México. Es un importador a la vez y un exportador de gas hay desde Canadá, digamos, ¿no? Es decir, ahí hay intercambios muy, muy relevantes, muy importantes, ¿no? Y además también Estados Unidos aparece como un actor fundamental en el nuevo mercado que se está abriendo, que es el del gas natural licuado, digamos, ¿no?
Entonces, hay ahí una dinámica económica, yo diría la fundamental sobre los no convencionales, que tiene que ver sobre dos tipos de recursos no convencionales, ¿no? El llamado shale gas, el tight y el shale oil, y que además también tiene en Canadá a otro actor fundamental con otro tipo de recursos, también de características morfológicas, hidroquímicas, geológicas diferentes, pero que tienen que ver con las llamadas arenas bituminosas, digamos, ¿no? Que también es otro tipo de recurso hidrocarburífero que requiere, para ser comercialmente explotable, no solo mercados crecientes, sino además también niveles de precios que hagan comercialmente explotable en el mediano y largo plazo ese tipo de recursos hidrocarburíferos, ¿no? Y entonces, si uno suma el conjunto de producciones llamadas no convencionales, cuyo mercado más dinámico es el de los Estados Unidos y Canadá, diría, hoy se encuentra que, de acuerdo a las cifras de la Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos, más o menos para el año 2015, nosotros tenemos que aproximadamente el 20% de la producción hidrocarburífera está vinculada a los distintos tipos de hidrocarburos no convencionales. El 80% sigue siendo producción convencional, pero esa producción convencional, que va a seguir siendo relevante por unas cuantas décadas en el mundo, la proyección de la Agencia Internacional de Energía es que hacia el año 2035 puede empezar a encontrar un escenario de estancamiento que, como decíamos antes, históricamente se ha vinculado en las últimas décadas con el famoso escenario del pico de producción petrolera, digamos, ¿no? Que nosotros decíamos que lo relativizábamos un poco. ¿Por qué? Porque los procesos de recuperación secundaria y terciaria de petróleo, es decir, cómo actuar sobre campos maduros estimulándolos para poder sacar más, ¿no? Sumado al descubrimiento de miles y miles de campos, si bien no megacampos, pero sí campos con niveles extractivos interesantes, hace que de alguna manera las tasas de declinación no sean abruptas, sino que van a ir descendiendo en el tiempo de aquí a 20, 30 años. Y en el medio está el crecimiento que se espera de aquí al 2035, 2040, de los no convencionales, que de ese 20% podrían pasar aproximadamente a representar casi el doble o un poco más de los futuros recursos hidrocarburíferos. Ahora, cuando uno lee las estimaciones de British Petroleum, de la OPEP, cuando lee las estimaciones del Departamento de Energía de los Estados Unidos, de la Agencia Internacional de Energía, digamos, ¿no? Lo que siempre observa es que hay una enorme dificultad para elaborar escenarios prospectivos que sean más o menos predecibles, teniendo en cuenta que los fenómenos de precios, como decíamos la semana pasada, y las oscilaciones entre los distintos tipos de variedades de crudo, por ejemplo, están muy influenciados por las dinámicas de conflictos geopolíticos que muchas veces tienen relevancia a nivel regional, digamos, ¿no? Pero además también están muy influenciadas por el crecimiento de un proceso especulativo que a mí me pareció interesante compartirles un artículo de los tantos que se están viendo en los últimos años y que no vienen de los centros de poder más o menos desarrollados en el mundo, sino que vienen de fuentes como The Economist, por ejemplo, ¿no? The Wall Street Journal, por ejemplo, ¿no? Que sostienen permanentemente que detrás de la gran expansión de la industria no convencional y del fracking en los Estados Unidos hay un proceso mega especulativo muy relevante que, ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos como este proceso de apalancamiento financiero, ¿no? De un montón de empresas, muchas de ellas, no solo las majors, las grandes, sino pequeñas y medianas empresas, que han sido muy activas
en la industria hidrocarburífera norteamericana en los últimos 20 años y que han sido las grandes protagonistas, y que son las que están detrás de este fenómeno visto como una revolución, digamos, ¿no? La expansión del no convencional, digamos. Entonces, ese artículo me pareció interesante porque esa fuente refiere a agencias calificadoras, a mismos actores de la industria hidrocarburífera, a bancos, que todos dicen, bueno, nosotros pasamos por la última gran crisis del capitalismo, conocida por lo menos con repercusiones mundiales, que fue la crisis hipotecaria y de caída, de depresión de muchos de los valores activos financieros derivados en el mundo, que fue la del 2008-2009, ¿no? 2007-2009. Y bueno, en ese momento, diríamos, se generó todo un rearmado del sistema financiero internacional que permitió que grandes bancas de inversión se cayeran, como Bear Stearns, por ejemplo, u otras como JP Morgan, hoy protagonista de nuestra vida nuevamente, ¿no? De manera muy relevante, hayan sido recapitalizadas nada más ni nada menos que por los gobiernos, digamos, ¿no? Después de todo el festival de sobreexpansión crediticia en la que entró el sistema financiero, ¿no? Entonces, a una década de ese proceso, ¿hoy qué dicen? De las mismas fuentes del capitalismo occidental. Dicen, bueno, miren acá, cuidado con cómo está funcionando esto, porque yo miro los balances de las empresas, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? Había ahí un caso que se refería, ¿no? Muy interesante, ¿no? Es decir, uno, ¿cómo puede ser que tenga una facilidad para capitalizarse y endeudarse para poder seguir avanzando sin pausa en el proceso extractivo, pero de pronto cuando yo miro el flujo de caja que tengo y los intereses que tengo que pagar de la deuda contraída, estoy, por ejemplo, en tasas que están a 155% a 1, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, tengo 100 millones de dólares como ingreso, como caja, y de pronto estoy arriba de los 1.500, 1.600 millones, digamos, ¿no? De deuda que tengo que repagar refinanciándola permanentemente, digamos, ¿no? Sí, porque en realidad lo que hay es un proceso de refinanciación de deudas permanente. Entonces, cuando en el balance de lo que estamos viendo se dice, bueno, detrás de la gran revolución norteamericana del no convencional, cuidado que hay un gran proceso especulativo, mi pregunta podría ser, que no tiene posibilidad de ser respondida seriamente en este momento, ¿no? Pero, si este proceso en algún momento, llegado a un punto en donde puede haber un escenario de saturación, diríamos, ¿no? Porque lo que se espera que ocurra es que los rendimientos de las empresas, no solo lo que extraen, sino que los rendimientos de las empresas empiecen a ser de tal magnitud que permitan revertir el escenario de hiperendeudamiento que tienen. Entonces, si eso no se logra desarmar, probablemente uno pueda estar ante un escenario de crack bursátil vinculado a los no convencionales y en ese sentido, la dinámica productiva también, que es otro elemento que aparece ahí en el escenario, que es una cuestión que está generando mucho debate dentro de los Estados Unidos, la dinámica productiva de los recursos no convencionales no reconoce las mismas características que los recursos convencionales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Al decir que no tienen las mismas características, una de las razones por las cuales las grandes formaciones de shale de los Estados Unidos pueden ser puestas en actividad y desactivadas de manera permanente es porque hay un doble proceso que tiene que ver con que hay una necesidad de avanzar en el proceso exploratorio y en perforaciones a escala, de manera masiva, pero con estructuras de rendimientos de los pozos que no generalmente son equivalentes entre sí, digamos, ¿no? Y con tasas de declinación que en algunos casos son más bruscas en un caso y en otro, pero que nunca reproducen las típicas declinaciones de los pozos convencionales. Básicamente porque esto tiene que ver con el tipo de formación geológica, ¿no? Ustedes saben, si se deben haber encontrado con alguna bibliografía sobre esto, el tipo de petróleo o gas no convencional está en un tipo de roca llamada roca madre que tiene muy bajo nivel de
porosidad y permeabilidad y que requiere de un tipo de técnica mayormente utilizada, que es el fracking, no ya para ser estimulada, sino para romper con miles de millones de litros de agua, agentes químicos y arena, esas formaciones y lograr con la arena, que utilizada como sostén, digamos, para que después el gas y el petróleo puedan fluir a la superficie, digamos, ¿no? O sea, y los balances volumétricos, las características físico-químicas de esos yacimientos, digamos, un conjunto de variables que hay que tener en cuenta, no todas van a reaccionar de la misma manera y no todas van a poder generar esta cosa tan relevante para que esta industria avance como se pretende que avance, digamos. Es decir, el pasaje de recurso a reserva realmente recuperable, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno ve los análisis internacionales, muchas veces difieren los números, ¿no? Uno dice, no puede ser. La Agencia Internacional de Energía, en el año 2011 y en el 2013 nos dijo, a través de 2 informes, que hay 130 y pico de lugares en el mundo con posibilidad de ser explotados con recursos no convencionales en el futuro, digamos, ¿no? Habla del mercado más dinámico que ya ha avanzado hace muchos años, que es el mercado norteamericano. Pero cuando uno trata de ver, de buscar minuciosamente, aparecen otro tipo de fuentes. No vamos más allá de lo que nos dice el Servicio Geológico Americano, el Servicio Geológico Británico, la información que puede tener Rusia, China, que es mucho más difícil de escrutar, de encontrar además, mucho más difícil de encontrar, digamos. Pero no mucho más. Entonces, en buena medida, toda la dinámica del mercado, del negocio, se mueve por lo que BP, la Agencia Internacional de Energía, el Departamento de Energía dicen, digamos, ¿no? Y los balances prospectivos son siempre los mismos, con una diferencia. ¿Sí? La incerteza crece, entonces, generalmente, ¿qué se agrega últimamente en los reportes? ¿No? Bueno, en el caso que algún escenario de rivalidad geopolítica emerja, digamos, de manera imprevista, la situación productiva debería ir por estos escenarios que estamos más o menos manejando, digamos, lo que decíamos antes, ¿no? Ahora, es decir, lo que decíamos antes es esto, es que allá por el año 2035, 2040 es el momento en donde, digamos, la mayor relevancia de la explotación en los mares, cuencas offshore, los nuevos recursos onshore no convencionales deberían hacer su aporte para lograr más o menos estabilizar los niveles de suministro y que no tengamos cuellos de botella relevantes en términos de aumento de demanda que no puedan ser sostenidos por la oferta. Ahora, todo eso depende además de un escenario de muy difícil evaluación, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que hablábamos recién, ¿no? Este escenario es un escenario ultra extractivo en Estados Unidos que lo posiciona como gran actor hidrocarburífero, pero también es un escenario ultra especulativo. Entonces, con lo cual, de cómo se vaya digamos, a desandar esa dinámica, depende en buena medida de cómo avance la parte más dinámica del mercado no convencional, digamos, ¿no? Porque lo que sabemos después, que Argentina, China, la misma Federación Rusa, Australia, podemos nombrar varios países, ¿no? Serían muy ricos en recursos, hoy no contabilizados, diríamos, ¿no? Recursos no convencionales de distinto tipo, variedades de gas, de carbón también, variedades de petróleo, digamos, ¿no? Pero que la verdad, lo único que dejan en claro es que si habría un interés supremo de cada una de esas potencias por ir a encarar un escenario productivo sobre todas esas regiones, lo que sí sabemos es que estaríamos ante una situación de crecimiento incontrolado de las pujas y de los conflictos, y además también de posible enfrentamiento de las grandes empresas transnacionales, de empresas petroleras nacionales fuertes, digamos, ¿no? Que van a reclamar, como decíamos la semana pasada, su cuota parte en el negocio, y además también de países que han recuperado soberanía en torno a los recursos hidrocarburíferos, ¿no? El principal caso es el de Rusia, diríamos. Y entonces cuando nosotros vemos finalmente, ¿no?
todos estos escenarios, ¿no?, en el mundo de debate, de creciente disputa, con esto que aparece como, por un lado, digamos, ¿no?, un camino prácticamente de no retorno, que cambia el juego de oferta y demanda en el mercado hidrocarburífero mundial con la presencia de los Estados Unidos, pero que a la vez tiene este otro escenario especulativo creciendo a gran escala. Bueno, lo que yo creo, para cerrar esta parte, es que si hay algo que uno no puede hacer es generar propuestas muy asertivas, digamos, ¿no? Es decir, hablar de pronósticos que sean, diríamos, dados prácticamente como quien dice, bueno, sabemos más o menos cómo se van a mover las variables, los actores, cómo va a funcionar el esquema de relaciones entre las potencias, digamos, ¿no? ¿Qué áreas van a ser las más dinámicas? La verdad, lo único que yo creo que puede hacer uno es tratar de reproducir todo lo que hay, digamos, todo lo que vemos. Y evidentemente, al decir todo lo que vemos, hay un montón de datos, de caracterizaciones que hacen los propios jugadores del sector, que se nos pueden escapar, como a todos, pero a mí me parece que es fundamental ser muy precavido respecto a cómo puede avanzar el mercado en su configuración futura, digamos. Un ejercicio que uno suele hacer hace tiempo es ir a los informes de las agencias internacionales de diverso tipo, las perspectivas que se hacen, porque se hacían en el 2005, en el 2007, en el 2011, en el 2013, digamos, ¿no? Incluso un poco antes. Y uno de pronto se encontraba, ¿no?, con escenarios en donde, digamos, veía, qué sé yo, en el año, en los 90, años de precios del crudo planchados en el mundo, digamos, ¿no? Nadie preveía lo que a fines de los 90 iba a empezar a ocurrir, digamos, ¿no? Nadie preveía un 2008 que se constituyó como el año del récord de la cotización tanto del Brent como del WTI, que son las dos principales variedades, digamos, ¿no?, de crudo en el mundo, las que controlan los mercados, digamos. Pero digo, entonces, cuando uno hace el balance retrocediendo en esos años y observa cómo creció la conflictividad, con incidencia regional, América Latina, Medio Oriente, el Caspio, Eurasia en general, lo que decíamos antes, el extremo de Asia-Pacífico, lo que sí uno puede decir, por lo menos es una premisa general, básica, ¿no?, digamos, que ahí en donde hay rivalidad geopolítica creciente, conflicto por el control y el acceso a los recursos, lo que tenemos es un escenario de más difícil previsión respecto a cómo se van a mover los actores y cómo va a ser el balance de poder del juego energético, digamos. Y esto parece casi de perogrullo decirlo, pero no es tal así cuando uno ve cómo las agencias de inversión, los grandes bancos, con sus análisis en las áreas de materias primas, por ejemplo, ¿no?, los mismos gobiernos que manejan el negocio en el mundo, generalmente se habla de una manera mucho más asertiva de la que nosotros deberíamos escuchar, o sea, afirmando escenarios que generalmente son siempre contestados por incertidumbres, por cuestiones de muy difícil control que se escapan del juego conocido y que no son muy tenidas en cuenta. Entonces digo, en el desarrollo general, por ejemplo, de la problemática de los no convencionales, lo que hoy se escucha mucho es la euforia del mercado sobre cómo avanza el proceso. Es indetenible. Ya está Estados Unidos, quebró Medio Oriente, quebró la OPEP, desaparecen como actor. Digo, es esta cosa como, ¿no? Parece paradójico. Nos dicen por un lado que hay un cambio radical y este actor emerge como el nuevo gran protagonista del mercado energético mundial, y por otro lado lo que prima parece una visión muy cortoplacista, de que está ligada al juego financiero, al juego especulativo. ¿Y cómo termina esto? Digamos. O sea, ¿cuándo se da el momento en donde, diríamos, ¿no?,
empieza con la famosa teoría del efecto dominó, digamos, ¿no? Se empieza a caer un dominó y cae el resto, digamos, ¿no? Es decir, salvo que, bueno, nosotros tengamos una creencia ilimitada en que, digamos, como la industria de generar dinero vendría a ser hoy la gran industria dominante en el mundo de la economía, esto es, el juego financiero con todas sus complejidades, derivados, digamos, ¿no? Fondos de todo tipo y color. Digo, bueno, si creemos que ese es el escenario dominante y que entonces el dinero engendra dinero, pues probablemente sí tengamos un escenario en donde esa fuga para adelante va a implicar también otro tipo de problemas, porque esa fuga hacia adelante va a implicar crecientes pujas medioambientales, sociales, por el control de la renta, de los recursos, pero todas esas peleas van a aparecer en conjunto, ¿eh? O sea, no es que las externalidades van a poder ser controladas, dominadas, ¿no? De manera, o sea, decisiva, con una visión muy optimista. Yo digo, en este sentido, entonces, como balance de esto, yo lo que saco como conclusión es que debiéramos ser muy cuidadosos sobre cuál es el escenario futuro y lo mejor que pudiéramos hacer es tratar de vincularnos a lecturas incluso que sean contradictorias entre sí, que nos den balances diferentes sobre cómo está el mercado hoy. Porque ustedes han visto, ¿no? En lo que les envié de alguna manera, que les compartí como para que tratamos de ver, aunque sea brevemente, hay una diferencia de visiones, digamos, ¿no? Aparecen distintas problemáticas en lo que estamos trabajando. Entonces eso me parece la cuestión con la que deberíamos quedarnos, como para tratar de tener siempre una mirada lo más atenta posible sobre la evolución del problema.